Muchas gracias por la invitación. Estamos felices de recibirlo y sobre todo yo porque voy a aprovechar la consulta hoy al 100%, pero ustedes también televidentes pueden hacerlo a través de la página de Facebook. Ahí están nuestros compañeros listos para recibir sus preguntas. Cuénteme, doctor, primero, ¿qué es o dónde se localiza, verdad, cuando hablamos de un problema lumbar, zona lumbar, o más o menos cómo es específicamente el dolor? Muy bien, bueno. Primero que nada, el dolor lumbar es de las causas de las mayores causas de consulta a nivel mundial. Una de las principales causas es el problema que se llama lumbalgia mecánica. Eso lo que significa es que es un problema más muscular, ¿de acuerdo? Entonces, un esfuerzo brusco, un mal movimiento, una mala postura sostenida, malos hábitos posturales, que se llama higiene postural ahora, hacer mal una técnica para algún ejercicio puede producir lesiones musculares y por ende provocar dolores a nivel de la parte baja lumbar, como se conoce anatómicamente. Ok, la espalda baja, básicamente es esta partecita, es que no me puedo volver porque si no se me mete al chuchero, pero es esta parte, ¿verdad? Más Correcto, o menos, básicamente. Correcto, si nosotros nos enfocamos en una parte, en una zona anatómica, la zona lumbar va a estar compuesta por 5 vértebras. Esta es la parte más inferior de nuestra columna vertebral. Y esta se articula con un huesito que se llama sacro. En esa zona existen grupos musculares bastante importantes de mucha masa muscular. Por ende, cuando hay una contractura de un grupo muscular grande, el dolor es mayor. Y nosotros utilizamos persistentemente estos músculos para mantener nuestra postura erguida, para sentarnos, ya sea normal o anormalmente, siempre los vamos a utilizar, incluso cuando estamos durmiendo, cuando estamos dando vueltas en la cama, esos grupos musculares están en uso. Entonces, una lesión de ellos es un poco difícil a veces de tratarla y puede venir a provocar un problema un poco más crónico. Ok, de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo identificar que, por ejemplo, este dolor puede ser a corto o largo plazo? Porque a veces, por ejemplo, yo con este dolor siento que ya lo tenía desarrollado de hace un tiempo. Hay personas que simplemente hicieron un mal movimiento y empezaron con ese dolor. ¿Cómo lo identifico y cómo lo trato también? Bueno, creo que la clave es siempre respetar los síntomas que nos está expresando nuestro cuerpo de que algo no está del todo bien y no menospreciarlo. Entonces, cuando hay un problema, un dolor importante o algo que está afectando nuestra calidad de vida, idealmente deberíamos consultar con algún médico para ser tratados de una forma adecuada. Ahora existen muchas ventajas para poder acceder a tratamientos y controles, ya sea con terapia física, con algún tipo de ejercicio, con instructores de educación física también. Pero lo más importante es tener un diagnóstico correcto, adecuado, y que ya médicamente nos oriente hacia dónde tener que seguir para evitar complicaciones. Antes de hablar de cómo es el diagnóstico de los problemas lumbares, vamos a irnos directo con nuestro compañero Sergio González, que ya está en contacto con nuestros televidentes, que ya tienen consultas a través de redes sociales. Cuéntenos, Sergio. Así es, Fernanda, tenemos la primera consulta de Aureo Altodano, que ella nos pregunta que tiene una bebé de 7 meses. Cuando la carga por mucho tiempo en brazos, le da mucho dolor en la parte baja de la espalda todos los días. Toma acetaminofén y aún así no se le quita. ¿Qué le recomienda el doctor? Muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente hay un problema que se está cronificando. Probablemente aquí la causa es la mala postura o la mala posición que estás ejerciendo para levantar a tu bebé, principalmente cuando está en la cunita o en el piso. Entonces, este movimiento brusco mal realizado está haciendo que tus músculos no se alivien. Idealmente, lo que usted debería hacer es consultar con un médico para que haga una valoración y descartar que no exista un problema neurológico asociado y después ya orientarse a un tratamiento específico y adecuado para desinflamar y descontracturar el nervio. Eventualmente es muy probable que vayas a necesitar algo de terapia física también para que sea un coadyuvante con el tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico ahora sí, doctor? O sea, ¿cómo se diagnostica este tipo de dolor con síntomas solamente o se puede hacer algún tipo de radiografía, otro estudio? Todo depende mucho de las molestias que manifieste la persona. En la evaluación de una persona con un problema muscular lumbar, uno debe descartar principalmente que sea solo un problema focalizado, que no tenga asociado ningún indicio o ningún síntoma que pueda expresar o manifestarse como una compresión de algún nervio o una raíz nerviosa. Entonces, usualmente los dolores mecánicos o meramente musculares se van a localizar en esa zona específica. El problema principal viene cuando ese dolor ya es crónico y se empieza a asociar a manifestaciones como sensaciones extrañas a lo largo de las piernas
un dolor eléctrico, quemante o ardoroso, que es típicamente como se describe, un dolor de raíz nerviosa, y principalmente si existe disminución de la fuerza en algún segmento de nuestra extremidad inferior. Doctor, ¿y ese tipo de dolores en la zona lumbar pueden también ser indicativos para alguna otra enfermedad un poco más complicada? Es decir, ¿esta causa complicaciones? Claro, siempre pueden haber algunas manifestaciones de otras enfermedades sistémicas a nivel lumbar. Por eso es importante hacer una evaluación detallada y en dependencia de las manifestaciones y de los hallazgos clínicos que se encuentren, el médico se orienta a si es o no necesario algún estudio radiológico principalmente. Ahora tenemos radiografías, tenemos tomografía y tenemos resonancia magnética. ¿Cuáles son esas complicaciones, doctora, a las que podemos ponerle atención luego? Nunca nos gusta asustar, pero siempre nos gusta tener el panorama amplio, ¿verdad?, de lo que puede suceder también para prestarle atención a las alarmas. Claro, las principales alarmas van a ser una persona que esté tomando algún medicamento que haga que sus defensas bajen y se asocie a un dolor lumbar importante, número uno. Alguna persona que se asocie su dolor lumbar a un problema asociado a fiebre o temperatura alta. Aquella persona que el dolor lumbar sea secundario a un golpe o a un trauma importante. Aquella persona que su dolor lumbar se asocia a sensaciones anormales a lo largo de sus piernas o de sus pies. Y principalmente aquella persona que su dolor lumbar se asocia a disminución de la fuerza en sus extremidades inferiores. Bueno, qué importante. Ahí tienen ustedes también para que presten atención. Claramente este tema tiene muchísima gente atenta, ¿verdad, Sergio? Tenemos más consultas. Muchísima gente atenta, Fernanda, y aquí tenemos la pregunta de Mariana Guzmán Rodríguez. Ella nos pregunta, ¿algún ejercicio recomendado general para prevenir o evitar estos dolores? Y si ya los tengo igualmente, ¿qué ejercicio puedo hacer o qué posturas puedo tener para mejorar o aliviar dicho dolor, doctor? Muchas gracias, Mariana. Excelente pregunta. En ese caso, lo más recomendable es que te asocies o seas valorada también por una especialista en terapia física, para que ellos te orienten a qué tipo de ejercicio y cómo realizar ese ejercicio debes hacerlo, y además de eso te eduquen en lo que se llama higiene postural. Ese término justamente era lo que venía yo, porque me llamó muchísimo la atención esto de la higiene postural. A veces no nos damos cuenta y hacemos movimientos inconscientemente, y esos son los que nos provocan los dolores. Por ejemplo, la hora o en el momento de dormir, las posiciones para dormir pueden afectar. Las posiciones para dormir pueden afectarse. Aquí nosotros estamos viendo en este esquema la posición normal o la postura normal de nuestra columna vertebral, viéndola de medio lado. Entonces ustedes ven que no es una estructura recta, no es una línea recta continua. ¿Qué es lo que uno pensaría? Correcto, más bien es una estructura serpenteante. Entonces aquí lo ideal... Ya le ensucié la pantallita, pero no se preocupe, está Gracias. Lo ideal sería mantener esa posición de cada una de las vértebras, unas sobre otras, manteniendo las curvaturas normales que debería tenerse. Entonces, para nuestra parte inferior de la columna, lo ideal sería, al estar recostados boca arriba, usar una almohadita o alguna cobija o algo por debajo de las rodillas para que esta posición se mantenga. Y cuando estamos de medio de lado, lo ideal sería también tener algo entre nuestras rodillas para que igual esa posición se mantenga. Al igual sucede con la parte cervical, la parte más superior de nuestra columna vertebral tiende mucho a lastimarse por posturas anómalas cuando estamos durmiendo, cuando la gente usa almohadas muy grandes, muy duras también, o muy suavecitas, o muchas, correcto. Y también boca abajo. Boca abajo, realmente boca abajo no es algo tan recomendable porque sí puede producir que empeore muchos síntomas musculares. Por eso pregunto, ¿eh? Pero ya vamos a venir a hablar de eso porque Sergio tiene más preguntas. Cuéntenos, Sergio. Así es, tengo la pregunta de doña Joana Rodríguez, que me pregunta que, buenas, a mí me da un dolor muy fuerte y aparte de eso tengo espolón calcáneo. El dolor es desesperante al extremo que no se puede levantar de la cama. En la clínica le dicen que tiene que bajar de peso. Doctor, ¿qué tan importante es bajar de peso con los dolores lumbares? Muchas gracias, Joana. Definitivamente, el ejercicio físico y mantener una salud adecuada de nuestra estructura ósea es sumamente relevante para evitar este tipo de problemas. Cuando nosotros tenemos sobrepeso y nuestra musculatura gradualmente va siendo más débil, entonces todo el esfuerzo y toda la presión va a ejercerse o se va a manifestar sobre nuestra columna vertebral. Eso lo que va a hacer es que la columna vertebral se irrite, se lastime, se inflame y por ende tenga manifestaciones dolorosas.
Al cabo de cierto tiempo, esas manifestaciones dolorosas, esa inflamación crónica puede provocar alteraciones en la forma del hueso, específicamente en los espacios donde salen los nervios, y que estos sean comprimidos por estas manifestaciones de desgaste. Claro, qué importante. Vamos con otra pregunta, tenemos más consultas. Tenemos muchas consultas, pero este momento es el de Walter, que nos está preguntando de la relación de las lumbalgias, con el nervio ciático. Y también tenía otro caballero que me estaba preguntando sobre los dolores de próstata, o más bien la próstata agrandada, con respecto a las lumbalgias. Doctor, son dos preguntas en una. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, Walter. Importante definir lo que es el famoso nervio ciático. Entonces, usualmente el nervio ciático se usa como un diagnóstico que engloba muchas manifestaciones, pero no necesariamente es así. El nervio ciático es el nervio más grueso que tenemos en nuestro cuerpo y está formado por la unión de las raíces nerviosas de los últimos 3 segmentos lumbares. Entonces, las manifestaciones usualmente de una irritación del nervio ciático va a ser un dolor eléctrico, ardoroso, que van a ser en la parte medial de nuestro glúteo de la nalga, y va a bajar a lo largo de la parte posterior de nuestra pierna, usualmente hasta la corva, hasta la porción posterior de la rodilla. Una vez que esa manifestación tenga su extensión o se continúe con síntomas similares, pero a lo largo de la parte inferior de nuestra pierna y hacia nuestro pie, probablemente el problema se va a deber más a una compresión de una de esas estructuras de las raíces nerviosas. No raya, ahí está. Ajá, ahí está, ahora ahí. Sí. Entonces, eso es una irritación del nervio ciático. ¿De ahí es donde viene el dolor, doctor? Perdón que le interrumpa. De ahí, de la irritación de una de estas raíces, usualmente es donde viene el dolor, cuando se manifiesta como una ciática. Se va a hacer más gráfico ya ahora que lo más preguntas. Ay, oiga, ahí nos están diciendo que hay más preguntas, la voz de la conciencia nos está diciendo, pero ya lo vamos a hacer gráfico. Cuando nos imaginemos ese dolor, yo digo, ay, Dios mío, es que se me está metiendo la raíz ahí ¿de dónde es? Lumbar, de la zona lumbar. Imagínense. Bueno, vamos con otra pregunta porque tenemos más. Así es, Fernanda, tenemos más y Gabriela Camacho nos dice: hola, buenos días, tengo un problema en algunas vértebras que tienen unos picos, lo sé porque me hicieron una placa y eso me dijo el médico. ¿Qué se hace con eso? Le pregunta al doctor. Y Vivi Guti le pregunta también al doctor: ¿qué tan recomendables son las fajas para corregir la postura y cómo elegir una? Qué buena pregunta. Claro, muchas gracias por sus preguntas, Gabriela. En ese caso, esas alteraciones, esos picos, son manifestaciones de desgaste a lo largo de mucho tiempo que ha producido que las estructuras de hueso se deformen y esa inflamación eventualmente se coloque como un proceso óseo. Esas manifestaciones radiológicas deben ser evaluadas adecuadamente para descartar que no haya un compromiso neurológico, y en dependencia de que se encuentre en ese examen físico, definitivamente vas a necesitar un estudio más específico como una resonancia magnética para poder hacer una evaluación específica y detallada. En cuanto a las fajas, es importante definir que hay fajas de postura y hay fajas medicadas, lo que llamamos corsés. Entonces los corsés y las fajas deben usarse específicamente cuando el problema es más de inestabilidad a nivel de la zona lumbar. Muy importante. Una inestabilidad lo que significa es que aquí, como se ve, cada una de estas cositas cuadraditas son las vértebras. Son como ladrillos acomodados en una columna. Si hay una de esas vértebras está desacomodada y tiene una protrusión hacia adelante, entonces eso es una inestabilidad lumbar. El corsé o la faja va a ayudar a mantener esas vértebras lo más acomodadas posibles, pero usualmente es algo transitorio o un tratamiento paliativo, porque definitivamente una lesión estructural en la columna debe ser tratada quirúrgicamente. Bueno, eso era con lo que quería finalizar, porque si por mí fuera yo le hago 1000 preguntas más, pero tal vez para finalizar, tiene que ver también la estructura de nuestra espalda, porque a veces hay gente que tiene, por ejemplo, una pierna más larga que la otra porque la columna no está acomodada. ¿Es justamente esto que estamos hablando? Es probablemente algo asociado, sí, definitivamente las alteraciones en ese sentido van a manifestarse como problemas posturales. Un problema postural o una postura anómala sostenida a lo largo de meses o de años va a producir que las estructuras sobre las que recae
ese esfuerzo, vayan a lastimarse más rápidamente. Bueno, doctor, sin duda alguna que nos ayudó muchísimo con todas las consultas que teníamos hoy. Muchas gracias. Y tiene que seguir viniendo aquí a la revista porque entendimos perfecto todo. Ya ahora ya cuando me duele la espalda ya voy a saber dónde es que me duele, cómo es que me duele y cómo se ve. Muchas gracias al doctor neurocirujano Andrés Gamboa que nos ayudó el día de hoy. Muchas gracias a todos, María Fernanda, y a ustedes. Muchas gracias. Vamos a continuar con más en la revista porque tenemos mucha información. Correcto, súper útil esta entrevista el día de hoy y esa es la idea de nosotros, que usted pueda mejorar su estilo y su calidad de vida.